Pues muy buenas tardes a todos, gloria a Dios, estamos llegando a la sesión número 12 de este curso de Reyes y Reinos, donde no sé si tú lo pudiste advertir, tú eres el protagonista principal de la trama, ¿sí? Se trata de ti, se trata de mí, se trata de lo que Dios ha pensado para cada uno de nosotros. Se trata del propósito que Él tiene para cada uno de nosotros y nuestras familias, evidentemente. Y hoy, pues al escuchar la predicación que se dio en el santuario, hubo otras cosas que captaron mi atención así de forma sorprendente porque se ajustan, se amoldan a lo que hoy vendría a ser la exhortación para el día de hoy, y bueno, que también ha estado en la atmósfera en cada clase. Esa pregunta a la que nos invitó el predicador a hacernos a cada uno de nosotros, yo le agregaría algo nada más, porque la pregunta que él nos invitaba a hacernos era: ¿mi vida, oh Señor, realmente te complace? Mi vida como rey, como reina, es lo que yo le agregaría. Mi vida como linaje real, mi vida con esa naturaleza real que tú me has dado, en la cual me has embestido, en la cual tú me levantaste por medio de la obra de Jesucristo, ¿te complace? Tendrías que hacértela. Soy ese rey, esa reina en mi mente, en mis asuntos, en mi casa, ese rey, esa reina que tú esperas, Señor. Porque Él dijo como hijo, pero no, eres rey, eres reina, eres linaje real. Las preguntas correctas, decía este hombre que predicó hoy, pueden ser el inicio de una transformación. Pero ustedes tendrían que hacérsela desde la postura como reyes y reinas, linaje real, sacerdocio santo, ¿sí? Pueblo escogido, llamados a reinar con Cristo, entrenados para poder reinar con Él en el reino venidero y en el reino eterno. Entonces tienes que hacértelo, o sea, no hay escapatoria, no hay salida. Estás en el callejón al que Dios te metió y la única salida es hacerle esa pregunta. Como rey, como reina, ¿te complace mi vida? ¿Estoy siendo un ejemplo de ese gobierno? ¿Cómo definirías, preguntaba este hombre, tu vida en una sola palabra? Yo no te preguntaría eso, yo te preguntaría, ¿cómo definirías tu reinado, tu gobierno en una sola palabra? ¿Cómo te gustaría proyectar a 6 meses esa naturaleza de rey y de reina amada, especial, escogida, escogido? ¿Cómo te gustaría ver eso tomando lugar en cada decisión, en cada aspecto de tu vida, en cada proyecto, ahí en tu recámara, en tu cocina, en tu intimidad? Y hablo de tu intimidad, no solamente de donde duermes, tu intimidad de tu corazón, de tu mente, tus pensamientos, tus ideas. Detente, decía este hombre, detente. Pregunta y obedece. Y sí, efectivamente, el día de reposo. Adelante. Un Jetta rojo. No, aquí todos venimos en autobús. Cada día de reposo, cada día de reposo, cada día de reposo, cada día que nosotros procuramos buscar la presencia del Señor, hermano, esto es súper importante, tiene que ser con esta actitud.
de detenernos y preguntarle al Señor cómo ve mi vida. De hecho, debería de ser siempre, pero de forma especial el día que buscamos su Shekinah, su presencia, su gloriosa presencia. ¿Por qué? Porque Él es el maestro. Y un maestro, y lo hemos estado platicando durante todo este tiempo, quiere retroalimentación del discípulo. No hay nada más frustrante para un maestro que el maestro esté hablando y el discípulo no diga nada. Si el maestro quiere que el discípulo, dime algo, respóndeme, dime lo que piensas, dime algo. Entonces, a Jesús mismo como ese maestro, como ese rabí, le encanta, le gusta ejercer ese ministerio de frente a discípulos que le preguntan, ¿cómo voy? ¿Qué te parece mi vida? ¿Cómo estoy reinando? ¿Cómo estoy caminando? Señor, me proyecto de esta forma, ¿voy bien o me regreso? Entonces, cada día de reposo, detente, pregunta, y hasta que entonces tengas esa claridad de cómo vas caminando y cómo Dios te va dando la línea, por dónde sí, por dónde no. Porque hay dos líneas. Sigue por donde vas, deja por donde estás yendo y ahora ve por este otro rumbo, ¿sí? Y entonces ahí obedece. Es una vocecita que se empieza a hacer cada vez más grande cuando uno hace ese ejercicio. Porque hay cosas, hermanos, para ser sinceros, que ya sabemos que tienen que cambiar en nuestras vidas. Y también a veces nos metemos en dinámicas muy agitadas porque no queremos tener ese momento de intimidad donde nos vamos a enfrentar con Jesús o su palabra a la manera de un espejo y donde nos vamos a ver reflejados, porque si nos reflejamos, evidentemente vamos a ver aquellas áreas que tenemos que cambiar, aquello que tenemos que hacer porque no estamos haciendo, aquello que tenemos que dejar de hacer o hacer aquello que no estamos haciendo. Entonces, ¿qué predicación? O sea, ahí había oro, hoy había oro. El ejemplo, ya hace 8 días lo platicábamos de Saulo que se cayó del caballo. ¿Quién lo tiró del caballo? Oye, hermano, no dijo eso, ¿verdad? Dijo, se cayó, ya se acabó. El punto es que se cayó. En el suelo, ahí en el suelo, en el peor momento, en la situación más complicada, ahí caído, ahí tirado, humillado, ¿sí? Es donde se desarrollan esas dos grandes preguntas que pueden cambiar tu destino eterno y pueden contribuir al cambio de otros más. ¿Quién eres, Señor? Yo sé que ustedes ya tuvieron esa pregunta y sé que muchos llegaron a eso por una situación extremadamente compleja, más compleja que simplemente caerse de un caballo. Una crisis profunda, una situación inesperada, una situación que te rebasó y que ahí por gracia de Dios apareció el Señor y pues tú le preguntaste quién eres y a ti te dijo, bueno, ¿y quién dicen los demás que soy? Y entraste en esa dinámica que te estoy diciendo que entras con el maestro. ¿Y quién dices que eres? Que soy yo, te dijo Jesús, y tú le dijiste, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, quien limpia mis pecados, me arrepiento, ayúdame, recíbeme como hijo, yo te recibo como padre. Pero la segunda pregunta en esos momentos de ser caído, de ser tropezado, como lo quieran llamar, es, ¿y qué quieres que yo haga? ¿No? Pero no pierdas de vista que tienes que preguntarlo desde tu naturaleza real. ¿Qué quieres que haga como rey? ¿Qué quieres que haga como reina? Mira, ahí hay oro, ahí hay un tesoro, porque ahí hay una mentalidad diferente, ahí hay autoridad, ahí hay gobierno, ahí hay poder. Y no el tuyo ni el mío, es el propio poder de Jesucristo que te embiste. Ese poder que Él recibió y que Él se atrevió a decir, porque toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esa potestad es la que te embiste. Y si tú conectas con esa, entonces
vas a caminar como un león y una leona. Y en ese caminar coincido completamente, cuando ya estás ahí preguntándole y caminando en esa autoridad, donde ya le hiciste las preguntas correctas, donde ya pudiste conectar con esa dirección que Él quiere darte a ti. Fíjate qué interesante, y sí, definitivamente es ahí donde tu alma encuentra descanso. Porque entras en el reposo prometido del Señor, porque sabes que lo que estás haciendo, aunque a los ojos de los de al lado no sea lo correcto, a los ojos de Dios sí es lo correcto. Y Él lo va a respaldar. Él lo va a respaldar, Él va a darte el espaldarazo, y no hay nada mejor que tener el espaldarazo y el respaldo del Señor, del cielo y de la tierra, que te dice por ahí, aunque los demás digan que no, por ahí. Y aun si te equivocaras, por ahí es donde Él te va a respaldar. Y eso pues es ese refrigerio que nuestras almas anhelan. Y bueno, cerraba en el orden de ideas de que lo que estuve pescando era, pues sí, la obediencia, ya caminar, ya aventarse, no siempre es lógico, ¿verdad? No siempre es lógico. De hecho, el que anda por fe, rompe la lógica, rompe el razonamiento humano, rompe lo humanamente correcto, lo políticamente adecuado, pero eso trae paz y trae efectos de bendición para tu vida y para los que te rodean. Yo no sé si has pensado, pero cuando llegaron el pueblo y que iban a atravesar el Jordán, alguien hizo la escenificación de llegar allí al Jordán y dijeron, miren, aquí el Jordán se iba a secar. Ahí está el Jordán. Y no es un riachuelito, es un río caudaloso. Entonces, esa enseñanza a mí me tocó el corazón, porque con base a eso yo tomé una decisión muy difícil de tomar. Y la explicación de este maestro que yo vi cómo la daba era que decía que el Jordán, y ahí enfrente del Jordán se paró y dijo, miren, Dios ha prometido que el Jordán se va a secar. Pero la condicionante es que des el primer paso. O sea, no primero se seca para que pases, sino primero das el paso y luego se seca. Entonces tú tienes que jugar con la lógica humana, porque tú podrías decir, bueno, y si doy el paso y no se seca, me ahogo. Es la realidad. Sí, o sea, Dios no le iba a decir al pueblo, te seco el Jordán y pasa. No, era, da el paso, o sea, y entonces, caray, ya estás ahí, da el paso y lo seco. Da el paso y lo seco. Y si no lo secas, y si me ahogo. Pero sigan persiguiendo, no quería pasar. Y dan el paso y cuando van entrando es cuando ya se abre el mar. Sí, pero piénsalo, hermana, o sea, lo leemos y a veces no lo analizamos, pero así es la vida en Cristo, da el paso, espérame tantito, o sea, eso rompe, y si no lo seca, y si me ahogo, y si no me rescata, y si eso no pasa, y empieza una lucha con la lógica humana. Pero Dios quiere eso, a ver, aviéntate, rompe el raciocinio, rompe la lógica, rompe la condición humana, rompe con lo que estás condicionado de acuerdo a la naturaleza de la física, la operación de la física, y tú aviéntate. Y ya es cuando dices, caray, pues avienta, y al primer paso, cuando ve ya la decisión de quien cree en Dios, se seca el Jordán. Y si se dan cuenta, eso va en concordancia, en armonía con lo mismo de Abraham cuando le pidieron sacrificar a su hijo, ya cuando ya le iba a dar la estocada, no, espérame, sí crees, sí me crees, no solamente crees, sino me crees, no solamente sabes de mí, sino que
me conoces y sabes que yo te respondo. Bueno, entonces, dicho esto, la semana pasada hablábamos de la naturaleza de un hombre que reconoce su pecado delante de Dios, de un corazón conforme a Dios, entendido y humilde. Y ahí se dan chispazos de sabiduría. Fíjate, lo mismo que yo estaba pescando en la predicación, de chispazos ahí, tirado, se dan chispazos de sabiduría. ¿Por qué de sabiduría? Porque esa sabiduría es la que te lleva a reconocer el error. Y fíjate que ahí hay un tesoro también. Cuando tú conectas con aquel tema que se vino a fracaso, que no está operando en tu casa, que no está operando en tu vida, ahí una de dos. O lo ves como, ay, ¿por qué a mí? O qué mal me ha ido. O ves con chispazos de sabiduría una posibilidad de reconstrucción. Una posibilidad de reconstrucción conforme al corazón y al propósito de Dios. Bueno, ya si tienes esos chispazos de sabiduría, basta una chispita de esa sabiduría para que se haga un incendio en tu corazón y entonces tú puedas ahí conectar con muchas promesas que has escuchado que tienen que ver con promesas de reconstrucción de las ruinas. Fíjate, hay un libro entero, Nehemías, Esdras, que hablan de la reconstrucción de ruinas, que nos muestra un tesoro que se esconde de frente a las ruinas, de frente a un fracaso, de frente a una caída también de un caballo. Y bueno, ahí fíjate, cuando uno conecta con esas promesas de reparación de grietas, de reconstrucción de ruinas, no debes de perder que la visión de Dios tiene que ver con una llamada a una reconstrucción conforme al plan original. Nunca pierdas de vista esto. El plan original es lo que hemos hablado sobre Génesis, sobre el huerto del Edén, sobre los mandatos positivos que le dio a Adán y Eva. ¿Sí? Fíjate, incluso el pasaje que habla de la reconstrucción de ruinas, dice Dios, y reconstruiré tal como era en días pasados. Tú puedes leer ese pasaje. Léelo, en días pasados. Reconstruiré como era en días pasados. Conforme al plan original, conforme al manual, conforme a la mente que diseñó todas las cosas en algún momento, en perfecto orden. Bueno, abordamos el principio espiritual de que en las ruinas de lo inconcluso, ahí en las ruinas de lo inconcluso, cuando tú ya tienes ese chispazo de que dices, aquí hay oportunidades de reconstrucción, aquí hay una oportunidad de reconstruir conforme al modelo de Dios, entonces ahí Dios te empodera como hijo, como rey y como sacerdote para restaurar el plan original. Un reino santo sobre la tierra. No de nombre, no de concepto, sino en obra y en hecho, en herencia. ¿Cómo? Con el carácter, hacíamos mención la semana pasada, como el carácter, o con el carácter, incluso me atrevería a decir, con el espíritu de Nehemías, ese espíritu de gobierno, autoridad y el ánimo de reconstrucción, pero también con el espíritu de Esdras, que nos lo deja ver las escrituras, que tiene que ver con el sacerdocio, con la pureza y con el amor a la palabra. O sea, esas dos cosas, o sea, ¿qué más quieres, hermano? Cristo respaldándote, Cristo dándote sabiduría, Cristo embistiéndote con ese gobierno, con esa autoridad, para reconstruir en ti y en otros, ministrándote y ministrando a otros con pureza y con palabra. Y aquí se pone, fíjate, aquí en esa reconstrucción, con estos elementos, con la naturaleza de Cristo, el propio Cristo y la naturaleza de Cristo en ti, es que se pone en juego el carácter y la identidad del verdadero pueblo de Dios.
Es ahí de frente a esas situaciones que vienen aquejando a tu línea genealógica desde no sé cuántos años y que Dios dice, tú, en ti ve algo con lo cual se puede reconstruir algo que por muchas generaciones se ha ido deteriorando. Él ve en ti los elementos y agrega otros elementos y confía en que tú te levantes como ese verdadero pueblo de Dios en victoria. Bueno, pero, suena muy interesante, pero hablamos que en esa ruta la carne ahí sigue presente, la carne ahí sigue. Y el pecado, o la rebeldía asociada al pecado, pues representan un riesgo constante en dicha reconstrucción, ¿verdad? Y entonces ahí en cualquier descuido, el orgullo, el temor, el desánimo, la duda, la soberbia, la incredulidad, lo que tú quieras que se maneje en la carne, la envidia, pues sigue siendo un elemento de riesgo de frente a esa reconstrucción. Hay que tenerlo en el radar. Y bueno, pues abordamos también que hay un principio de que cuando ya uno va, ok, me sujeto al Señor, reconozco y creo mi naturaleza real, tengo chispazos divinos para identificar el error o los errores o lo que no está operando bien en mi vida y ya te avientas, órale, ya me aviento, voy a reconstruir. Entonces ahí hay otro elemento que no debes de ignorar, que es algo que se llama oposición. Oposición. Y esta oposición se da en los enemigos del avance del reino de Dios, que es pues todas estas huestes del reino de las tinieblas, que evidentemente, salud, van a intentar ¿qué? Pues desanimar, dividir, desviar la atención, ponerte obstáculos, hacerte lo más difícil. Acuérdate que cuando está ahí la reconstrucción de la muralla, les dicen lo que estás haciendo, hasta una zorra, ¿va? Si se sube ese montón de piedras, lo echa abajo. O sea, imagínate, ya tú empoderado, ya creyéndotela con la corona, vamos para adelante y lo que estás haciendo, hasta una zorra, un demonio pequeño ahí, se va a comer los primeros frutos de tu cosecha. No tiene caso, ni te esfuerces. No eres nada. ¿Rey? ¿Cuál rey? Nada, o sea, eres fracasado, nunca te han salido las cosas bien. Aquel sí, tú no. Aquel sí lo bendicen, tú no. Y ahí empieza una lucha encarnizada, no solamente con nosotros mismos y nuestra naturaleza, sino con todas estas fuerzas que son reales, son verdaderas. Y que, déjame decírtelo, te lo tengo que decir. No se lo digas a nadie, por favor. Pero incluso mucha de esta oposición puede darse dentro de casa. La propia familia de carne o espiritual, hermanos. Aguas. Sí, ya no podemos venir a la congre así todos, ay, como en la Alameda, ¿ah? O sea, tampoco venimos con una actitud desconfiada, pues claro que no, pero madurez es la palabra. Madurez y entendimiento, por favor. Bueno, entonces, ¿se acuerdan cómo empezó este curso para los que vienen desde la primera? El anhelo y el motor y la motivación de este curso es que te levantes como un león, como una leona, te yergas como un león, como una leona, y no pares, no te eches, no te detengas hasta devorar la presa y beber la sangre de los muertos. Quiere decir que esto no se acaba hasta que se acaba. Tienes que seguir con esa naturaleza, tienes que avanzar, tienes que pararte, recuperarte, tomarte nuevamente del Señor como Pedro cuando se estaba hundiendo.
Pues sí, Pedro dudó, perdió su vista de Cristo, se lo empezó a comer las olas, pero hizo algo que también es oro. Estiró la mano. Así ya, o sea, sabía que era su última posibilidad y ya cuando se iba hundiendo le hizo así, ¿no? Sí, porque si hubiera puesto a manotear él, pues a lo mejor hasta jala el Señor, ¿verdad? Pero no, dejó así la mano, sálvame Señor, que me ahogo, que me ahogo. Y el Señor lo sacó, ¿no? Entonces, nunca pierdas de vista que ahí está el Señor, aunque si por momentos te distrajiste, ahí está el Señor. Estira la mano espiritualmente y tómalo y no te detengas, avanza, sigue. Porque Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ojo, tienes que conectar con esta revelación que hay detrás de este pasaje. Ese sacerdocio y ese ser reyes para Dios su Padre tiene tintes de eternidad. No es para hoy, no es para mañana, no es ni siquiera para tu periodo de vida debajo del sol. Es eterno. Es una naturaleza que va más allá de la muerte. Y bueno, entonces, todo lo que estamos atravesando, hermanos, hay que verlo en su justa medida. Ni siquiera es lo real, ni siquiera es lo verdadero, es un entrenamiento para lo verdadero. Este tránsito en este territorio y en este breve tiempo, espacio temporal que Dios nos permite, ya lo habíamos platicado, es un entrenamiento apenas para reinar con Él cuando Él vuelva. Bienaventurado el varón, evidentemente ahí se incluye también la varona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Yo no sé tú, pero si lo ves con lupa, ese pasaje está hablando de la vida entera, de tu vida entera, que siempre está en prueba, que siempre está en tentación. Ya vimos los elementos de tentación, los personales y los externos. Y cuando haya resistido la prueba, velo bien. Habla de cuando ya Dios haya dicho hasta aquí, ya no más, no otro día. Hasta este día, ya sea que Él vuelva o que Él te llame. Y en ese llame, bueno, puede pasar muchas cosas, pero tú tienes que visualizarte ya de frente al Señor y preguntándole casi, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Ya pasamos las preguntas? No, ahorita. ¿Cómo lo hice? Y ahí te tienes que ver ya como subiendo al podium, subiendo a su presencia. ¿Han visto las ceremonias de graduación, verdad? Que ya suben así, con su toga y su birrete. Pues ya casi ahí, pero ahí el mismo Señor te va a dar la corona de vida. La corona de vencedor. Y luego dice, fíjate, Apocalipsis en concordancia al anterior, y a este que venciere, no solamente la corona, sino le daré que se siente conmigo en mi trono. Siéntate aquí al lado. Sí, lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Ahora fíjate, segunda de Timoteo 2:12, dice ahora, si sufrimos, y bueno, ¿quién no sufre en esta vida? ¿Quién no? En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Y es necesario que a través de muchas aflicciones, ¿qué? Entremos al reino de los cielos. Ya, ¿no podría ser de otra forma, Señor? Pues no. La verdad es que, pues no hay de otra forma. Lo único seguro es que vendrá un día malo. Y si saliste de uno, pues déjame decirte que vendrá otro. Y dice la palabra de Dios que incluso que estés firme para ese día malo, para mantenerte firme después de ese día malo.
Entonces, bueno, la vida sí tiene sus momentos hermosos como el de hoy, pero bueno, los que ya han vivido alguna experiencia saben que es inevitable un dolor, una pérdida, una situación inesperada. Todos lo sabemos, ¿sí? Pero también sabemos que ahí está el Señor, que allá ha estado o sea, también se cumple la promesa de que Él está con nosotros hasta el fin. Pero fíjate lo que dice ahí. Quiero que te focalices ahí. ¿Qué dice también? Que si sufrimos también, ¿qué? Reinaremos con Él. ¿Cuándo reinaremos con Él? ¿Ahora? En su regreso. Y hay un escenario que se abre de frente a su regreso al reino milenal, para empezar, para esos 1000 años, ¿sí? En el que reinaremos con Él. ¿De qué forma? ¿Todos por igual? No. Dependiendo qué tanto te hayas comprometido y hayas avanzado. Y ahí hablamos de una doctrina que se llama la doctrina de los galardones. De los galardones, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto con honores? ¿O pasaste de panzazo? ¿O pasaste? ¿O panzaste? No. Todos pasan con excelencia, con honores, y entonces ahora, sobre ese territorio que el Señor reinará sobre toda la tierra, te asigna una porción, donde tú vas a reinar y donde vas a ejercer sacerdocio. En ese reinado milenal, dice la palabra de Dios, con vara de hierro el Señor reinará. Analízalo, con vara de hierro. Es un periodo donde, si lo analizas, se nos deja ver que Jesús impondrá su palabra, los valores del reino, Él y por medio de quienes reinaremos con Él, de forma, pues, ¿cómo decirlo? Pues dura, que es el reino milenal, no es la eternidad, porque acuérdate que después de esos 1000 años será desatado el enemigo por un periodo corto de tiempo y después ya viene nuevamente una coyuntura donde es echado hasta la muerte y al lago de fuego y todo eso que, si Dios nos da oportunidad, lo veremos con mayor detalle más adelante. Pero yo quiero que conectes con que con Él reinaremos. Esa idea de que los malos al infierno y los buenos al cielo es muy simple, mis hermanos, de frente a las Escrituras. Y es muy de la religión tradicional y en muchos casos han reducido la riqueza de la promesa eterna de Dios para nosotros como reyes y sacerdotes, y es por eso que Dios quiere abrirnos el escenario para que veamos que hay más allá de lo que de forma simple se nos ha presentado. Reinaremos con Él, ¿sí? Reinaremos con Él. Toda resistencia, toda reconstrucción, toda lucha contra la carne y todo desánimo que puedas estar enfrentando o que hayas enfrentado o que estés enfrentando hoy en día es parte del entrenamiento mediante el cual Dios te está preparando para reinar con Él. ¿Sí? Cuando se revele lo verdadero, cuando se manifieste la gloria de los hijos de Dios por la cual la propia creación gime. Entonces, los que hoy edifican con fidelidad reinarán con Cristo en el reino mesiánico y evidentemente en el reino eterno. Y cuando estaba preparando esto se me vino esta imagen que así la imaginé y luego me metí a una aplicación de creación de imágenes de inteligencia artificial y le dije, mira, me imagino algo así para mis hermanos, y sí me la dio. Sí me la dio. Es alguien que se esté ejercitando. Es una imagen única, O sea, no me la copié. O sea, la creamos con inteligencia artificial. Es un hombre, un varón esforzado que trae su corona y que está siendo ejercitado en la vida y que en la pared proyecta una sombra de un león rugiente. Una naturaleza, la naturaleza de Cristo.
perseverar hasta el fin es igual al entrenamiento para el reino. Así es tú, hermano, ese eres tú. Y bueno, esto ya lo leímos. Y bueno, les decía que toda resistencia, toda reconstrucción, toda lucha contra la carne y el desánimo es parte, todo es parte del entrenamiento. Entonces, ahora sí cobra sentido ese pasaje de primera de Pedro 4, del 12 al 13, que dice: amados, amado, muy amada, amados todos, no te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido, que estás atravesando, que dices: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo si soy tan bueno? ¿Por qué? No te sorprendas, como si algo extraño te estuviera aconteciendo, pues ya el Señor te lo ha dicho de una u otra forma. Al contrario, te dice: gózate por cuanto estás siendo partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, otra vez, no sé si estás viendo, la revelación de su gloria es cuando a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que estemos vivos seremos arrebatados juntos con ellos en el aire y estaremos por siempre con el Señor. Es la revelación de su gloria. Pues qué gozo, ¿no? Qué gozo. Mi vida es para eso, tu vida es para eso. Entonces no te preocupes, no te angusties, ocúpate más bien de lo que estás atravesando o de lo que vayas a atravesar, porque es parte de lo que Dios va formando en ti como un carácter en semejanza al suyo. Acuérdate que tienes la mente de Cristo, ¿verdad? Y se va desarrollando en la medida que nuestra carne se vaya haciendo más pequeña, más débil en nosotros mismos, y en la medida que se cumplen en nosotros las señales que cumplen a los que creen en su nombre pondremos las manos, los enfermos sanarán, hablaremos nuevas lenguas, los demonios huirán, ¿verdad? Huirán. Entonces es parte de gózate porque el Señor te tiene en el radar, te tiene en el gimnasio espiritual, así que es otro chip, otra forma de ver las cosas, que si no estuviéramos en Cristo, bueno, pues ya nos hubieran destruido. Mejor nos vamos a la cervecería de la hermana ahí a olvidar las penas, ¿verdad? Si no, pues para nada, porque acuérdense, el consejo, y ahí le vamos a tumbar el negocio a la hermana, la mamá de Lemuel le decía: el vino es para los de ánimo amargado, ¿sí? No para ti es el gozo del Señor, el mosto del Espíritu Santo, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, sino sed llenos, gózate en el Espíritu Santo, e incluso si lo ves así ya color de hormiga, y la hermana: sí, ven, échate una conmigo acá en mi... No, hermana, porque dice la palabra que los que siembran con lágrimas hoy, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Imagínate, hermano, o sea, gritar de alegría. Lloras al ir sembrando tus semillas, pero regresas cantando cuando traes la cosecha. O sea, imagínate a lo que estás llamado. O sea, imagínate la esperanza que tenemos en Cristo. Ahora no te la imagines, conecta, hazlo rema en tu vida. Vívelo desde ahora. Vive en eso. Salmos 126, 5 al 6. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos. ¿Y cuántos de aquí no hemos llorado? ¿Cuántos de aquí no hemos atravesado un momento bien difícil? Pero dice la palabra de Dios que vas a gritar de alegría. Vas a cantar cuando traigas la cosecha. Y por ahí muy bien lo decías, hermana, todo eso viene del Señor y vuelve al Señor, porque todo es en Él y para Él. Hermana. Hermano, ¿nos puede explicar cuál es el reino mesiánico y el reino eterno?
Ok, el reino mesiánico, la Biblia habla de un periodo de 1000 años, cuando viene Jesús. Viene Jesús y se inaugura el reino mesiánico o el reino de 1000 años. ¿Sí? Y en esos 1000 años hay bíblicamente algunas líneas de lo que va a pasar en ese periodo de tiempo. Algunas muy claras, algunas un poco más veladas, pero algo que se hace muy evidente, porque la Biblia lo señala, es que en esos 1000 años Satanás es agarrado, es atado, ¿sí? Y también hay otros versículos que, por ejemplo, el versículo de la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, a ver, déjame, te lo busco para que... Eso sería lo importante para nosotros, fíjate nada más. Y ya me falló el mouse, te digo. A ver, búsqueme a alguien la parábola de los talentos, por favor. Si no mal recuerdo, hay 2 evangelios que hablan de la parábola de los talentos. Mateo 25, 14. A ver, por favor. Mateo 25, 14, 30. A ver, pero léelo. Aquí, Sí. aquí, hermano. A ver si me lo da. A ver, ¿no te lo quiere dar? Bueno, sí, ya lo tengo, pero no sé. Si ya lo tienes, léelo. A ver. Si quieres, aquí Perdón. está ya. Sí, es que se borra, no sé Aquí por qué. está. 25, 14. 25, 14. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y los entregó con bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Ok. Hay otra versión, si no mal recuerdo. A ver, ahí va. Espérenme. A ver si agarra. Esto sería lo importante para nosotros. No me lo quiere dar. A ver, el MS, hermana. Lucas 19, a ver. Lucas 19. A ver que lo... ¿Del 11? De los 10 siervos. La multitud escuchaba todo lo que... Ese es. Perdón, y es la parábola de las 10 minas. De los 10 siervos, dice aquí. A ver, Lucas 19. Del 11. Ajá. 10 al 27. Del 19, la a ver. multitud escuchaba todo lo que Jesús decía. Ajá. Y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Ajá. Les dijo: un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado y rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles: inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir: no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero y querían saber qué ganancias habían tenido. Okay. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié. Uh-huh. Así como recompensa, ajá, serás gobernador de 10 ciudades. Hasta ahí. 10 serás ciudades. Gobernador De 10 ciudades, sí.
¿Serás qué? Gobernador de 10 ciudades. Hay estudios que hablan de que ese ejercicio de gobernar será sobre qué? Ciudades en el reino mesiánico. Entonces, esto va en concordancia con ese pasaje que veíamos que reinaremos ¿con quién? Con Él. Entonces, Jesús viene e implanta su reino mesiánico en su segunda venida. Y en Apocalipsis habla de que Él ejecuta, lleva a cabo su gobierno con vara de hierro. La palabra dice que reinaremos con Él. La enseñanza sobre el reino mesiánico acorde a los galardones tiene que ver con qué hiciste en este periodo de vida con los dones y talentos que Dios te ha asignado. Y de acuerdo a la ganancia que tú le retribuyes cuando Él venga, te asigna... ¿A este cuánto le asignó? 10 ciudades. A ver, síguele. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey. Serás gobernador de 5 ciudades. Gobernador de 5 ciudades, ¿ok? Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Estamos hablando en términos completamente espirituales. ¿De qué forma o tú le das ganancia al Señor con lo que Él ha puesto en ti? ¿O de qué forma lo que está en ti lo pones al servicio de alguien más para que se le dé ganancia? Pero Él espera ganancia, porque de acuerdo a esa ganancia es la forma en que tú vas a gobernar o a reinar con Él en el reino milenar. Después de ese reino milenal, dicen las escrituras que Satanás será agarrado, soltado, okay. Soltado por un periodo corto de tiempo. Los estudiosos dicen que eso va a pasar, fíjate qué línea tan interesante. Jesús viene y en un periodo que se le llama periodo mesiánico o el reino milenal por los 1000 años, eso es claro, 1000 años. Él va a gobernar y reinaremos con Él. De acuerdo a esta línea de interpretación, reinaremos con Él a la manera de gobernadores, donde de acuerdo a lo que hayas hecho en esta vida y la ganancia que le des con tus dones y talentos, 5 ciudades, 10 ciudades, o para atrás porque fuiste cobarde. La palabra de Dios dice, ¿no? Que los cobardes y los incrédulos, ¿no qué? No entrarán al reino de los cielos. Hay más detalles al respecto. No solamente es reinar por reinar, sino que por eso va asociado siempre al gobierno de Dios el sacerdocio. Porque el reinar o la responsabilidad de gobernar o reinar conlleva ministrar la propia palabra a otros. Reyes y sacerdotes. Se enseñará la palabra a otros. Esta clave de hacerlo con vara de hierro es muy significativa, porque al final de los 1000 años, incluso la palabra dice que no todos están plenamente convencidos del Señor y de una fidelidad genuina, con lo cual demuestra a Dios que si incluso hoy Él, o como lo va a hacer en el reino milenal, forzar a los hombres a creerle y a obedecer sus mandatos, pero no es de corazón, el hombre termina pervirtiéndose nuevamente. Una pregunta, hermano. Hablando del reino milenar, y se habla de una tribulación, ¿es antes
la tribulación. Buen punto. Es que, ¿sabe por qué, hermano? Porque como se dice, ¿no? La tribulación y vence, que hablan de los dos testigos, son muertos, resucitados, y siempre vence, ¿no? Ajá. Pero en el milenio, ¿cómo es que va a estar Satanás? Y todavía va a haber gente que no se ha convertido. A ver, aquí mire, lo que le puedo adelantar es que no, ni podría porque tiene su detalle. Pero a ver, se los prometo que esto está en el temario al cual no pudimos abordar y es parte de lo que, si Dios permite, lo vamos a estar abordando. Hay varias posturas sobre el milenio. Hay la postura amilenal, premilenal, postmilenal, que tiene que ver con cuándo va a ocurrir la tribulación, si es antes, si la iglesia atraviesa la tribulación, las 7 semanas, pero yo quisiera, y se lo prometo que esté en el radar, lo tenemos ahí en el temario, vamos a abordarlo con el detalle que esto amerita. Lo que ahorita yo quiero comentarte es, y ahí lo tengo, ahí lo tenemos, lo que yo quiero comentarte, esta idea que quede bien clara, es que reinaremos con Él. Reinaremos con Él y que ese reinado, ese gobierno que vamos a ejercer con Él, va a ser en virtud de lo que en esta vida, en este periodo de tiempo que Dios nos da, podamos alcanzar para darle como ganancia. A ver, ahora, también habría varias preguntas, pero una de ellas, ahí voy para allá, sin imaginarnos cosas, ¿cuál es el negocio de Dios? Ya lo dijimos, las almas, el negocio son las almas. El negocio de Dios son las almas, son la salvación de los hombres. Ese es el negocio del Señor, ¿sí? Tiene que ver con las ovejas, tiene que ver, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que nadie se pierda, sino que todos lleguen a la salvación, al conocimiento. Entonces, la propia Biblia nos va dando los parámetros de cómo ir entendiendo cuál es esa ganancia que Él espera, ¿va? O sea, no vayas a caer en la simpleza de pensar que la ganancia es tu cuenta en el banco literal, eso a Él no le interesa. O alguna otra situación, o una fama, o un reconocimiento, pues no, o sea, tiene que ver con lo que Dios ama, con las almas. ¿Y por qué es importante las almas para el Señor? Exactamente, pero ¿por qué nadie, ahora se la voltea, ¿por qué no quiere que ninguna alma se pierda? Porque no quiere juicio para ellas. ¿Por qué más? Porque las almas tienen la imagen y semejanza del mismo Dios. Las almas de los hombres somos hechos a imagen y semejanza. Somos de gran valor desde la idea original, desde la creación. Somos imagen y semejanza de Dios. Bueno, lo que veo que por eso es importante que no pierdamos de la vista como esa oración modelo, que como en el cielo, así también se haga en la tierra, y así como Él hizo, nosotros también hagamos, o sea, viene en la palabra. Es correcto, pero te voy a decir incluso algo más, hermano, de una forma muy acertada. El mismo Señor Jesús dice que tú, las obras que Él haría, las harías e incluso mayores porque Él ya está con el Padre y ahora está con nosotros. ¿Quién? El Paracleto. ¿Sí han oído el Paracleto, el Espíritu Santo? ¿Sí? Quien nos enseñaría todas las cosas. Pero bueno, sí hay varias líneas interpretativas sobre el milenio, sobre la tribulación, sobre el regreso. De frente hay 3 líneas interpretativas. Sí es importante saber que existen y qué dice cada una, para que cuando uno esté de frente a algún maestro o un predicador que hable de esto, podamos identificar, no, este es amilenal, no, este es premilenal, este es postmilenal. Así vamos a dejarlo hasta ahorita, e incluso las denominaciones cristianas tienen una postura muy clara al respecto. Algunas cristianas
como por ejemplo la Iglesia Católica tiene una postura amilenal, donde incluso ellos, bajo una línea que ahorita no vamos a abordar, dicen que el milenio ya está corriendo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, estaría interesante saberlo, ¿no? Por el momento no. Por el momento lo que sí nosotros creemos es que Jesucristo volverá y que en ese regreso se inaugura el periodo del milenio, el reino mesiánico, y que ahí reinaremos con Él y que nosotros reinaremos y gobernaremos de acuerdo a la ganancia que tú le hayas retribuido en esta vida. Así que esfuérzate, vale la pena. Por eso dice el pasaje, sí, otra vez, si lo habíamos dicho, nadie dijo que era fácil. Tampoco tan difícil, sí es imposible casi humanamente avanzar en el reino. Pero en esa imposibilidad y en esa debilidad humana es donde Él se manifiesta como el poderoso gigante que nos lleva marchando en victoria y nos hace ver la dependencia que humanamente necesitamos desarrollar en el día a día, apegados a Él, porque en Él apegados a Él llevaremos mucho fruto y fuera de Él nada podemos hacer. Promesa, lo vamos a abordar, si Dios permite y se dan las condiciones, está ahí en el radar. Entonces quédate con esto, esa lágrima, ese dolor, esa situación difícil, tiene promesas de bendición. Sí. Nosotros a veces perdemos de vista en lo que hoy estamos viviendo, vivimos en el reino de la gracia y la misericordia. Sí. Y a veces nos hacemos tan continuos a la palabra gracia que perdemos de vista. Y la misericordia, y lo hacemos así como, bueno, es el amor fiel y todo. Sí. Y misericordia representa, dentro de la raíz hebrea, es como un útero. Entonces Dios nos dice, este es el amor maternal en la que yo los tengo, y cuando habla de un útero es la gestación de una vida. Sí. Es el tiempo que nosotros estamos viendo ahorita de entrenamiento. ¿Hacia dónde? Hacia cuando venga ese reinado donde no va a haber ni gracia ni va a haber misericordia, sino va a haber la garra de hierro que dice Jesús que va a hacer. Entonces ahorita estamos como en el paraíso, pues, en donde todos nosotros podemos estar en esa misericordia, y por eso es de que estamos en enseñanza, porque Dios ahí nos tiene. Y ahorita que comentas eso, hermana, se me viene un pasaje, pero así que me llena el espíritu. Fíjate nada más. De frente a esta visión, 2 de Corintios 4:16, de frente a esta visión, que es compleja por lo que atravesamos humanamente, dice, por tanto no desmayamos. Fíjate qué lógica. Antes, aunque este hombre exterior, por decirlo en el útero, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea, es al revés, ¿no? Como que esta vida se desgasta, pero va dando y conformando una nueva persona, que día a día se va renovando, y ese es el camino del justo, que dice que es como la luz de la aurora, el cual va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuál es ese día perfecto? A ver, fíjate, ya cuando Dios te mete más de lleno, tu vida es en semejanza a esa luz de la aurora que va en aumento, Sí, pero me voy haciendo viejo. Es parte del proceso. Te vas desgastando externamente, pero te vas incubando, me gusta la palabra, como algo nuevo, hasta que el día es perfecto. Y ese día perfecto es cuando resucitas o eres cambiado de esa naturaleza en un cuerpo glorioso como el de Jesucristo, el cual ya no tiene esa afectación del pecado, como el mismo Señor Jesús, que seguramente más de uno ha hecho o ha escuchado de la naturaleza gloriosa de Jesús una vez resucitado, que podía decirle a
a María, no me toques porque no he ido al Padre, pero después le decía a Tomás, ahora tócame, no seas incrédulo, ya había ido al Padre, o sea, ya había ido, ya había venido, ya había ido al tercer cielo. Primero no me toques, ahora sí tócame, pues ya fui, ya me presenté como ofrenda. Ese Jesús que estando unos discípulos en una habitación con las puertas cerradas, de repente Jesús apareció en medio, o sea, una naturaleza diferente donde podía mostrar las señales de su crucifixión, sin que éstas ya le representaran un riesgo mortal, pero que al mismo tiempo podía comer miel con pescado. ¡Oh! O sea, imagínate que todo eso habla de la naturaleza del hombre que va a resucitar, ¿sí? Y algo bien interesante, digo, estaría de más decirlo, pero no, porque he oído estas preguntas, que nos vamos a poder identificar, o sea, en esa resurrección, si yo voy a saber que era mi hermana la que se arrepintió de las chelas, de Aldo, o sea, ¿por qué? Porque si bien Jesús en el camino a Emaús podía tener una transfiguración momentánea para que no lo reconocieran, después se volvía a manifestar como quien era y se hacía evidente con los rasgos personales que lo identificaban. Qué interesante, o sea, el mismo Jesús, si tú quieres saber cómo va a ser tu cuerpo perfecto resucitado, revisa a detalle la vida de Jesús después de que se levanta de la tumba. Después de que se levanta de la tumba, ve analizando detalladamente, todo eso habla de tu naturaleza como cuerpo resucitado. Lo reconocían, comía, traspasaba paredes, podía trasladarse entre espíritu y hombre y carne, o sea, una cosa, le tocaban el costado y, o sea, algo muy interesante, o sea, eso no está ahí nada más para que nos cause asombro, está ahí porque te muestra cómo va a ser la naturaleza del hombre cuando resucitemos y tengamos un nuevo cuerpo glorioso como el de él. Entonces nos podremos identificar, claro que sí, Jesús no era un espíritu amorfo, un cuerpo X, no, era Jesús mismo, ¿sí? Con el mismo tono y timbre de voz, con la misma forma de hablar, con la misma forma de expresarse. O sea, la identidad personal, la cualidad, el regalo, el don de la personalidad que te distingue, valga la redundancia, se mantiene, pero ahora sin pecado, sin enfermedad, sin tendencia a la envidia, sin tendencia a la mentira, al robo, a la maledicencia, a la enfermedad, a la maldición. Así como, bueno, que platica, pero también hubo un tiempo en que no lo reconocían, iba con ellos para cuando regresó, iba con ellos y no lo reconocieron. Sí, era lo que comenté ahorita, que en camino a Emaús, él tuvo la capacidad de cegar el entendimiento, o cegar el entendimiento de los que iban con él, o tener, le diría así, una especie de transfiguración donde se veía diferente, pero volvía a su estado natural, donde era completamente identificable, como lo fue antes de su crucifixión. Pero bueno, seguimos. Entonces, cada lágrima, cada dolor, cada lucha, cada duelo, cada situación complicada, ni siquiera es entregársela al Señor, sino creer lo que Él dice, que eso en los caminos de Él conllevarán una promesa de gritos de alegría y de cantos cuando la cosecha se manifieste en el glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hemos llegado al punto donde... ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Muchas. Pónselas al Señor de frente a sus pies. Este pasaje se me vino en la semana y bueno, al estar David
de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David y a partir de ese día. Luego Samuel se regresó a Ramá. Vamos a tropicalizarlos, ¿le parece? Al estar de pie entre sus hermanos, al estar con sus hermanos. tú, hermana, ¿cómo te llamas? Para que te oigan todos. Al estar Beatriz de pie entre sus hermanos, Pati, todos, al estar todos. Rodolfo toma el frasco de aceite de oliva que había traído y unge a cada uno de ustedes. Y el Espíritu del Señor viene con gran poder sobre todos ustedes.